Bien, entonces esa es la primera, tal vez, regla de derivación de la que vamos a hablar. Luego tenemos la función identidad. ¿Qué va a pasar allí? ¿A qué es igual la derivada con respecto a x de x? Diríamos límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. ¿Qué me queda? Me queda 1. Y eso vale 1. ¿Tiene sentido ese valor? Inclusive si lo interpreto geométricamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa sería la derivada? La pendiente de la recta tangente. Y si hablamos de la función identidad, ¿cuál es la recta tangente? Es la misma recta. En cualquier punto va a seguir siendo la misma recta. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta? Acá también. Donde quiera que usted ponga, si es un y igual acá, ¿cuál es la pendiente de esa recta tangente? 0. ¿Sí? Bien, ahora puedo tener esta función que es la más sencilla, pero puedo tener también esta función que es la función potencia, para ahí hablar de x cuadrado, de x cubo, de x a la 1 medio, de todas ellas. Puedo decir simplemente x a la n, porque si no me tendría que poner una para x cuadrado, otra para x cubo. Vamos a trabajar con esta porque de hecho ya la hicimos. En clase ya la hicimos. Derivada con respecto a x de x a la n, ¿a qué sería igual? Límite cuando h tiende a 0 de f de x evaluada en x más h menos f de x sobre h. xn. ¿Se acuerda que ya hicimos ese límite? Si no, revísalo en su cuaderno. Que hicimos el binomio de Newton de potencia n y simplificamos y vimos las combinaciones, etcétera. ¿Se acuerda cómo nos quedó? Nos quedó n por x a la n menos 1. Ahora, nosotros trabajamos con un n que era un número entero positivo. Sin embargo, eso es válido para cualquier n. Es decir, si yo tuviese que derivar con respecto a x, x al cuadrado, ¿eso qué sería? Sería 2x a la 1. Si tuviera que derivar x a la quinta, sería 5. Si tuviera que derivar x a la 1 medio o raíz de x, así, ¿verdad? ¿La raíz de x cómo es? Si la veo como potencia sería x a la 1 medio. Su derivada sería igual a ¿qué? A 1 medio x a la 1 medio menos 1, a la menos 1 medio. Es decir, sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Está fácil. Derivada con respecto a x de 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrado. Seguida con la grosería de eso. Eso no es una, eso es fácil también, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor de n allí? Diríamos que es la derivada con respecto a x de x a la menos 2 tercios. Cuidado y la pone al revés. Tantas cosas que he visto en los exámenes. Entonces sería menos 2 tercios de x a la menos 2 tercios menos 1. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar cuánto? Menos 2 tercios. Y aquí me va a quedar a la raíz cúbica de x a la quinta. Eso es lo que yo digo. Tenga cuidado con la fracción. ¿Estamos de acuerdo? Ya puede usted entonces derivar cualquier x a la n. Bueno, ¿qué más teníamos luego? Las trigonométricas. ¿Cómo serían? Veamos. Derivada de la función seno. ¿A qué sería igual? Tendríamos límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Del seno de x más h menos seno de x sobre h.
La función es seno. Hicimos ese límite en clase también. ¿Cómo que no? Ah, es que lo pusimos como seno de x menos seno de a sobre... Bueno, hagámoslo. ¿Cómo sería ese límite? A ver. Tendríamos que desarrollar ese seno, ¿verdad? Y queda así. Seno de x coseno de h más coseno de x seno de h menos seno de x. Todo sobre h. Y ahora voy a jugar aquí con las propiedades de los límites. Miren que aquí tengo seno y por allá también tengo seno. ¿Puedo? Factor común, ¿verdad? Agrupar. Puedo escribir esto así. D coseno de x seno de h más, y puedo poner seno de x por coseno de h menos 1. Todo sobre h. ¿Qué hice? Propiedad conmutativa, asociativa y distributiva de la suma o del producto de números reales. Luego, ¿qué vamos a hacer? Propiedad ¿de qué? Teorema principal del límite. Sabemos que existen por separado, ¿verdad? Entonces vamos a escribir así. Coseno de x, que es una constante, porque aquí mi límite es ¿para quién? Para h. Por el límite, cuando h tiende a 0, de seno de h sobre h. Más seno de x por el límite, cuando h tiende a 0, de coseno de h menos 1 sobre h. Esto se me hacía 1, esto se me hace 0. ¿Qué me queda? Me queda coseno. Así que la derivada del seno es el coseno. A ver, saque usted la derivada del coseno. Sería límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos coseno de x sobre h. Y el procedimiento sería bastante similar. Resolvemos ese límite y nos vamos a dar cuenta que esto es menos seno de x. Veamos cómo nos queda. Hacemos la definición, ¿no? Derivada con respecto a x de logaritmo en base a de x. Es igual al límite cuando h tiende a 0 sobre h. Esto lo podíamos reescribir usando propiedades de logaritmo. Primero decíamos 1 sobre h, que sería el factor acá que multiplica la diferencia, por el logaritmo de la división. Así. De modo que yo podría aquí escribir esto así. Y podría inclusive, como esta función va a tener algún valor de e y la externa es continua allí, teorema de continuidad, y tendría que esto es igual al logaritmo en base a del límite. Cuando h tiende a 0, de 1 más h sobre x elevado a la 1 sobre h. Mi función u, que es la que tiende a 0, es h sobre x. Necesito tener aquí sobre x. Y para compensarlo, le pongo por acá. ¿Sí o no? De modo que esto será e. Me va a quedar logaritmo en base a de e a la 1 sobre x. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser igual a 1 sobre x logaritmo en base a de e. Entonces podríamos ver aquí que si esta base es e, es decir, si esto es un logaritmo natural, que es el caso anterior, efectivamente aquí me queda 1 sobre x. Pero si no, tendré el logaritmo en base a... No nos gusta tener una base desconocida. Podríamos hacer un cambio de variable, ¿verdad? Perdón, un cambio de base. ¿A qué base? A la que más le guste. Si hago a base e, que es con la que se acostumbra a trabajar, me quedará así. Porque el recíproco, ¿verdad? Usted se aprendió que el logaritmo en base a de b es 1 sobre el logaritmo en base b de a. ¿Sí le enseñaron? ¿Por qué? Porque es un simple cambio de base a la base b. Me quedaría arriba logaritmo en base b de b, que es 1,
sobre el logaritmo en base b de a. Entonces, si vemos la primera y la última, la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de x es 1 sobre x, logaritmo natural de a. Es decir, que si le ponen aquí logaritmo en base 2, por ejemplo, ya no puedo decir nada más 1 sobre x. ¿Qué le hace falta? En el denominador. ¿Ya? Si derivamos el logaritmo, va a derivar también su inversa. Decía, siempre van de la mano, ¿no? La exponencial es su inversa, o al revés. Quiero ver esta. ¿Cómo sería? Aplicaron aquí el límite, que la definición, perdón, de derivada, y decimos límite cuando h tiende a 0 de a la x más h menos a la x sobre h. Aquí, esta también creo que la resolvimos en clase, pero para el caso particular de e. Entonces aquí me queda a la x por a la h menos a la x. Podemos sacar el a la x porque es una constante y me quedaría esto. Y este lo hemos trabajado bastante, ¿verdad? ¿Qué era este límite? Era el logaritmo natural de a. Entonces la derivada de a a la x será a la x mismo, pero por el logaritmo natural de a. Es decir, que si yo tengo la derivada con respecto a x de 2 a la x, 2 a la x, logaritmo natural de 2. Y si tengo 3 a la menos x, o lo que es lo mismo, sería menos logaritmo natural de 3. ¿Sí? ¿Cómo que se puede? ¿Por qué la duda? Logaritmo natural de 1/3. Si recuerdas, 1/3 es 3 a la menos 1. Menos mal. ¿Y qué pasa con e a la x? Sería e a la x, ¿por quién? Por el logaritmo natural de e, que sabemos que es 1. Esa función e a la x es una función bastante especial. Ahora bien, ahí no hemos escrito todas las funciones posibles, ¿no? Esas son las más conocidas de pronto. Claro, como decía su compañero, después tenemos las funciones especiales, pero estas funciones especiales, recuerde usted que son funciones con dominio partido. Bueno, de hecho ya hicimos la derivada del valor absoluto, que es una de las especiales, pero las vamos a trabajar más adelante a las otras. Aunque ya usted debería estárselo pensando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría con el caso de la función escalón? No usemos la definición, pensemos en la interpretación geométrica porque en este caso son funciones constantes. Sería 0 ¿para qué valores? Para los menores que 0 y para los mayores. ¿Y para el 0? Para el 0 no existiría porque en el 0 tengo una no continuidad. ¿Sí lo ven? Así que también lo pueden analizar. ¿Qué pasaría con el entero mayor? Ajá, a ver, ¿cómo me contestarían? Derivada del entero mayor. Ustedes son chicos pilas ustedes. Oye, voy a usar paréntesis. ¿Ah? Exacto. Es un caso bastante interesante. Sería una función también. Pero sería ¿cómo esta función? Sería 0 para todo x que pertenece a los reales excepto los enteros. ¿Qué pasaría en todo número entero? No existiría la derivada. ¿Sí ven? Y claro, si quiero usar la definición se puede también. ¿Eh? Listo. Sigamos. Decía entonces que estas funciones son un poco las funciones conocidas, pero no siempre nos vamos a encontrar con la función seno, o con la coseno, o con un x cuadrado. ¿Con qué nos encontraremos por lo general? Nos vamos a encontrar con funciones que son el resultado de hacer operaciones sobre estas que son las básicas. Algunas serán el resultado de sumar funciones, en otros casos tendremos producto de funciones, en otros casos tendremos división, y los más complejos, ¿cuáles son? ¿Qué operación? Bueno, que es un caso particular de la composición de funciones.
Entonces nos interesará saber cuáles son las reglas de derivación para cuando tengo una operación entre funciones. Podemos empezar tal vez por la operación más simple, que es el producto por escalar. Y luego tendremos la suma, producto, división y finalmente tendremos la composición. Entonces vamos a ver eso. Reglas de derivación para operaciones entre funciones. ¿Qué pasa si yo tengo? Vamos a verlo como teoremas. El primer teorema que vamos a decir es, la derivada es un operador lineal. Lo vamos a enunciar así por denunciarlo de manera breve, pero cuando hablamos de linealidad, esta linealidad siempre tiene que ver con dos operaciones en particular, que ya les he mencionado. Una es el producto por escalar y la otra operación es la suma. Entonces, cuando hablamos de linealidad, ¿a qué nos referimos? Diremos que la derivada con respecto a x del producto de una constante, ¿no?, de un escalar, por una función, será igual a ¿qué? Será igual a k. Siempre que hablemos de linealidad nos vamos a referir a la linealidad en ese sentido. No todos los operadores son lineales. La derivada sí. De hecho, esta es una propiedad que se hereda del límite, porque habíamos visto que la derivada es un límite. Y entonces, claro, aprendimos que el límite era lineal con respecto al producto por escalar, ¿cierto? Entonces, digamos que esta propiedad es una especie de herencia de la definición anterior, o el concepto anterior que estábamos trabajando, que era el concepto de límite. Y la podemos demostrar también, ¿no? Entonces decíamos que, aquí faltó decir, ¿no? Sea f de x en R y k un número real. También, ¿no? Funciones derivadas. Tenemos la otra propiedad de linealidad, que es la de la suma. Si yo tengo la derivada con respecto a x de una suma de funciones, diré que esto es la suma de derivadas. Aún se puede combinar ambas propiedades y podemos decir, ¿cómo se llama la operación que resulta de combinar estas dos operaciones? Ya le dije eso. Se llama combinación lineal. Entonces yo puedo combinar las dos operaciones y decir que la derivada de una combinación lineal es la combinación lineal de derivadas. No es lo mismo. A ver, ¿cómo sería eso? Les voy a decir. ¿Qué es una combinación lineal? Es una operación de las dos mezcladas. Esto que tengo aquí es otra función, ¿cierto? Pero esta función nueva se dice que es combinación lineal de f y g. ¿Por qué? Porque a esta función nueva la estoy obteniendo como el producto de un escalar por f más el producto de otro escalar por g. Entonces, cuando yo le digo la derivada de una combinación lineal es la combinación lineal de derivadas, me refiero a esto. Que claro, resulta de combinar las dos propiedades. Solo que quiero usar esos términos para que se vayan familiarizando esos términos. Ustedes los van a ver así con detalle y hasta el cansancio cuando tomen álgebra lineal. Ahí les van a hablar a cada rato de operadores lineales, de combinación lineal, etc. Ahora, hay que demostrarlas. Vamos a demostrar, es bien fácil la demostración. De hecho, como son fáciles, las voy a hacer yo. Las otras que son más complicadas, se las voy a mandar de tarea. Vamos a mostrar la primera, ¿no? Yo puedo decir, sea h la función k por f. De modo que, a ver, me atiende. ¿Qué sería? La derivada con respecto a x. Esto sería el h, ¿verdad? ¿A qué sería igual la derivada por definición? Sería el límite cuando h tiende a 0 de esta función h de x. Así. Pues me van a reclamar por no haber escrito eso al principio. Entonces mi función, le he llamado h a esta función que resulta de multiplicar
f por una constante k. Si uso la definición de derivada, sería el límite cuando h tiende a 0 de k por f de x más h, ¿verdad? Menos k por f de x, todo sobre h. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto, a su vez, sería igual a ¿qué? ¿Qué voy a hacer con esta constante? Me estorba en el límite. Sí, es propiedad distributiva, factor común más fácil. Pero como el límite es lineal con respecto al producto por escalar, lo puedo poner afuera. Es por eso que yo les decía que es una especie de herencia sobre h. ¿Y qué es esto? La derivada. Y así de simple es la demostración. En la de la suma es más simpática, ahí hay que hacer algo por allí. Ya, a ver, hagamos la de la suma. Bueno, la derivada de las sumas, ¿a qué sería igual? También puedo pensar en esto como una función, ¿verdad? De hecho, la suma de funciones va a generar otra función. Entonces, diremos que esto es límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en x más h. De hecho, eso usted lo sabe, ¿no? La función evaluada, la función suma, evaluada en un valor cualquiera, simplemente es la suma de las imágenes, ¿no? Menos la función evaluada en x, que sería f de x más g de x, si lo quiere ver así, todo sobre h. Basta con hacer ¿qué? Agrupo y luego distribuyo. Sí. Ya estaba, ¿sí o no? Y esa la voy a separar luego, ¿no? Y entonces resultó una demostración sencilla. Luego usamos, si se da cuenta que otra vez uso propiedad de límites. Una cosa que no puse aquí en el antecedente, pero que debía haber dicho es que f y g, con el mismo dominio, funciones derivables. ¿Por qué es importante esto que le estoy agregando aquí? Me olvidé mencionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que diga que las funciones son derivables? Porque yo no puedo separar el límite de esta suma como suma de límites a menos que estos límites existan por separado. Cuando existen por separados es que se decía que la función es derivable. O sea, esta condición es importante para que yo pueda decir lo otro. Tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y por supuesto, esta primera es la derivada con respecto a x de f y la otra es la derivada con respecto a x de g. Entonces hemos demostrado que la derivada es un operador lineal. ¿Para qué vamos a usar eso? Nosotros vimos una regla de derivación para la potencia, pero si quiero pensar en la derivada de una función polinómica, pues debo recordar que una función polinómica no es otra cosa sino la combinación lineal de funciones potencia. Es decir, si yo quiero derivar con respecto a x, yo qué sé, x a la cuarta menos 3x cuadrado más x menos 3, ¿qué diré? Eso es igual a ¿qué? A la derivada con respecto a x de x a la cuarta, combinando, mire que aquí estoy combinando las dos propiedades, estoy derivando así. Y entonces, para esta que está aquí arriba no tenía una regla de derivación, pero para esta sí. Entonces he usado la propiedad esta de las propiedades de linealidad. Sí. Así se llama la propiedad. Derivada de x a la cuarta, 4x al cubo. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de x, derivada de la constante, 0. Entonces me queda 4x al cubo menos 6x más 1. ¿Sí? ¿Estábamos de acuerdo?
si tengo la derivada con respecto a x de 2 a la x más 3 menos coseno de x